Buenas tardes. Empezamos una de las sesiones correspondientes al ciclo que estamos llevando a cabo en el Ateneo sobre la generación del 14 y el centenario de la Primera Guerra Mundial. En realidad, recorriendo una rememoración que une dos fenómenos relativamente importantes en las señas de identidad del Ateneo. La aparición de una generación en la cual estuvieron involucradas figuras muy señeras y muy centrales del Ateneo de principios de siglo y de la segunda década, y también la implicación del Ateneo en un fenómeno de la época que tuvo trascendencias no solo para el ámbito general europeo, ahora hablarán algunas de las personas que están en esta mesa sobre ello, sino también para el desarrollo de los acontecimientos en España. Curiosamente, un país que se mantuvo neutral en cierta medida y desde luego desde el punto de vista general y diplomático, sin embargo se apasionó por un fenómeno que desde luego marcaría el siglo XX. El Ateneo quiere recuperar esa época y sobre todo en este centenario, a propósito de este centenario, una experiencia que fue crucial. Le hemos llamado el Ateneo de las polémicas, pero es que en realidad, aunque en los 100 años anteriores o en los casi 100 años anteriores el Ateneo había vivido situaciones también de enfrentamiento, nunca tuvo tal número de posicionamientos contrapuestos como los tuvo durante el desarrollo de la Primera Guerra Mundial. Y no solo lo tuvo respecto a los países contendientes, sino también tuvo posicionamientos bastante cerrados y en algunos aspectos muy antagónicos, en otros aspectos que parecían introducir en España la modernidad, como por ejemplo respecto a la religión y los aspectos religiosos, como por ejemplo hacia la ciencia y las aplicaciones de la ciencia, o como por ejemplo respecto al género y la nueva emergencia de las mujeres y de la nueva presencia de las mujeres en el ámbito público. Esas polémicas en realidad surgieron de un Ateneo que estaba acostumbrado a discutir y a debatir, pero no en el apasionamiento con el que transcurrieron los años de la Primera Guerra Mundial. Quizá la polémica más conocida o más citada es precisamente de la que vamos a hablar en esta mesa, la de los germanófilos y aliadófilos. Pero en realidad hubo varias polémicas más, y esta, sin embargo, marcó el camino inicial para otra serie de posicionamientos y de antagonismos. En realidad, el mundo del pensamiento, del arte, de la creación, etcétera, estaba fragmentándose en muy distintas corrientes y en muy distintos espacios. Además, y eso lo precisaron en su día los cronistas del Ateneo, además estaba surgiendo mucha especialización, un gran afán de especialización y de territorialización de los ámbitos de la cultura. Era lógico, luego hablarán más en concreto de ello, era lógico, por tanto, que surgiesen posiciones que tendían a contradecir, a mostrarse antagonistas, porque de hecho la propia cultura estaba fragmentándose en muchos fragmentos ya en la segunda década del siglo XX. De esa fragmentación surgió una cultura desorientada, la llaman, o fue llamada por algunos historiadores, cultura de la desorientación y de la duda, que es la que transcurre entre las dos guerras mundiales, entre esta primera y la segunda. Por lo tanto, tuvo tuvieron una gran repercusión estos antagonismos. Y también lo tuvieron en el ámbito político e ideológico,
las posiciones que se concretan en el Ateneo y en general en la España que transcurre durante la Primera Guerra Mundial respecto a los acontecimientos que estaban produciéndose en Europa. Acontecimientos verdaderamente impactantes. También hablarán de ello en esta mesa, son las primeras grandes implicaciones de la guerra como fenómeno de destrucción masivo, las implicaciones de los civiles en las cuestiones militares o en los avatares militares, la movilización de inmensas masas de personas para la maquinaria militar en el conjunto de Europa. Pero son también los años, hay que recordar, por ejemplo, las persecuciones de los armenios por los turcos, son en 1915, son los primeros años de las limpiezas étnicas, o en los cuales comienzan a aparecer un fenómeno inquietante del siglo XX, las limpiezas étnicas. No solo se trata de aplastar al enemigo, sino de hacer desaparecer, digamos, culturas, razas que no comparten o con las cuales no se comparte un mismo ideario nacional o imperial. Así es que gran número de cosas surgen de entonces, gran número de cosas para el mundo contemporáneo. También hablarán de esto en la mesa. Pero ya lo vieron algunos de los líderes del Ateneo de los años 10 y 20. Por ejemplo, hay una cita de Victoriano García Martí, que fue el secretario que sucedió a Azaña en 1921, entre 1921 y 1923. Este hombre se ocupó de la gestión del Ateneo como lo había hecho Azaña entre 1913 y 1921. Pues bien, efectivamente, este hombre en 1921 dejó la secretaría, pero nuevamente volvería a ocupar cargos ya en los años 30, y en los años 40, después de la Guerra Civil, escribió un libro que se llama El Ateneo de Madrid 1835-1935, para dar cuenta de todo un siglo de experiencia cultural como la que había vivido el Ateneo hasta entonces, y escribió estas palabras. ¿Cómo podíamos adivinar, dice García Martí, que allí, es decir, en aquel Ateneo de los años bélicos, se estaban formando los destinos de España? ¿Qué soplo de trágica emoción se levantaban de aquellas reuniones tormentosas? Describe ya los debates del Ateneo como verdaderas broncas, en una lucha de ideas que tenían lugar en uno de los pocos escenarios de España donde comenzaba a repercutir la tragedia del mundo, el prólogo de una honda transformación que se verificaba al comienzo de un siglo y de una época. García Martí, por lo tanto, pudo constatar y pudo comprobar que lo que se había producido en el Ateneo durante esos años tendría consecuencias, y tendría consecuencias no solo durante la dictadura de Primo de Rivera, sino especialmente durante la Segunda República, con el alineamiento de las posiciones ideológicas en dos bandos o en varios bandos, no solo en dos, sino en varios más, y finalmente con el enfrentamiento trágico de la Guerra Civil Española. Pero durante esos años, ya en el Ateneo, el propio Manuel Azaña pues escribió varios documentos, por ejemplo este de 1917, que le llamó Los motivos de la germanofilia, donde examina de cerca todos esos posicionamientos en los cuales, desde luego, no vamos a entrar en esta presentación, ni mucho menos. Ahora simplemente me limitaré a citar las personas y a presentarles a ustedes las personas que están en esta mesa para trazar distintos aspectos de esa polémica y de ese momento de la contienda en Europa. En primer lugar, hablará a mi derecha Antonio López Vega. Antonio López Vega es un historiador y un profesor en la Universidad Complutense de Madrid, autor de dos libros importantísimos en la reciente historiografía, uno sobre Gregorio Marañón y por lo tanto sobre la generación
de 1914, otro sobre la Primera Guerra Mundial de 1914. En segundo lugar, hablará a mi derecha Paloma Ortiz de Urbina, profesora titular en la Universidad de Alcalá, en el Departamento de Filología Moderna. Ella se ha especializado en el ámbito cultural, sobre todo en las transferencias y en las interpenetraciones más o menos culturales de unas culturas en otras. Dirige un grupo de investigación en la Universidad de Alcalá sobre la recepción cultural, las maneras en cómo unas culturas impactan o influyen en otras y cómo algunas culturas son influenciadas por otras. Recientemente han realizado en la universidad un centenario sobre la Primera Guerra Mundial y han examinado exactamente esto, las relaciones entre guerra y recepción o impacto cultural en las guerras del siglo XX. A mi izquierda, después, Eduardo González Calleja, profesor titular de la Universidad Carlos III, ha escrito también recientemente un libro sobre la Primera Guerra Mundial y en concreto sobre una de sus temáticas, digamos, en cierta medida más impactantes también, el mundo de los espías y de las relaciones secretas y de las informaciones secretas dentro de dos mundos que entran en conflicto. Y finalmente cerrará la mesa Hipólito de la Torre, director del Departamento de Historia Contemporánea de la UNED y un estudioso desde hace largo tiempo tanto del periodo como de las cuestiones diplomáticas y también de los ámbitos ideológicos y políticos de enfrentamiento en el ámbito peninsular. Nos aprendimos mucho de su libro de los años 80, Antagonismo Peninsular, en el que hablaba ya de cosas que hoy relativamente nos inquietan a propósito de Cataluña, pero en ese caso en la relación entre españoles y portugueses, que ya era una relación relativamente separada, pero con muchas implicaciones mutuas. Bien, y sin más preámbulo, pues tiene la palabra don Antonio López Vega en esta mesa. Muy buenas tardes, muchísimas gracias Alejandro por tu afectuosa presentación. Yo quiero decir que me siento muy honrado de estar aquí esta tarde, primero por la tribuna, porque el Ateneo es siempre un lugar muy querido, donde he investigado, he participado, es sitio recurrente al que acudo para intervenir o escuchar y por tanto un sitio muy querido para mí. Y en segundo lugar, porque, en fin, me siento entre personas muy queridas y admiradas por muchos motivos. Con Eduardo González Calleja hizo poco menos que me acunó cuando yo era becario prenatal en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, poco menos que me enseñó cómo se abren los libros, se manejan los documentos, me cambió los pañales, que es como dicen allí, a los que empezamos la carrera historiográfica, yo todavía en cuarto de carrera, que gané una beca y ahí Eduardo tuvo a bien acogerme. A Hipólito de la Torre le admiro por muchas cosas, hemos coincidido no solo en un reciente grupo de investigación que ha estudiado la nación y el nacionalismo español y que supongo han visto un libro gigantesco que coordinan los profesores Morales, Fusi y de Blas, y ahí hemos participado y hemos tenido ocasión de compartir muchos momentos de enjundioso debate intelectual, y la verdad es que yo he de decir que siento especial debilidad por la penetración y el estudio que el profesor de la Torre ha dedicado a Portugal, que es un sitio muy querido. Yo siempre que a mis alumnos les recomiendo que le lean, digo, fíjense qué cosa más curiosa, porque España generalmente ha vivido muy de espaldas a Portugal, al punto de que imaginamos el mapa de España con Portugal incorporado, que este es un dato
verdaderamente interesante, y yo les incito, ustedes no hace falta que aquí, porque ustedes lo saben perfectamente, son ateneístas y por tanto gente de una cultura superlativa, pero bueno, créanme que yo les pregunto, díganme escritores, manifestaciones culturales, ciudades más allá de Lisboa y Oporto. Saben que Cristiano Ronaldo es portugués y que Mourinho también, pero del Fado, etcétera, etcétera, tienen un conocimiento muy limitado, y eso me parece que es una gran tragedia en términos, digamos, de nuestra concepción histórica, y quien ha empezado a poner solución a ese gran vacío es sin duda don Hipólito de la Torre. Y a Paloma Ortiz de Urbina la admiro mucho, porque yo digo aquello que decía también en nuestro grupo de investigación un filólogo, claro, dice, bueno, vosotros los historiadores no sabéis nada, los que sabemos de verdad somos los filólogos. Eso lo decía John Juaristi, que es catedrático en tu universidad, y yo pensé que era la típica butarde, ¿no? Y es verdad, los filólogos lo saben todo. O sea, yo no dejo de sorprenderme que enseguida hacen un registro etimológico para demostrarte que esa palabra tiene tanta importancia semántica como semiológica, y por tanto no deja absolutamente de fascinarme. Así, yo cuando me siento al lado de un filólogo siempre digo, en fin, un poco de atención. Claro, lo malo de ser el telonero, que yo soy el telonero, por si no lo habían notado, es que me toca, digamos, en teoría lo más fácil, pero también la más fea. Y es que, Antoñito, me han dicho, tú explica el mundo en 1914 en 15 minutos. Y yo digo, bueno, pues casi nada, o sea, porque efectivamente ese libro que he escrito, y con esto empiezo a desgranar las 4 o 5 cosas, porque obviamente no puedo contarles el mundo en 15 minutos. Ese libro que he escrito sobre 1914, la tesis de fondo es que 1914 es mucho más que una guerra, ¿no? Es verdad que todos nos fijamos en la Primera Guerra Mundial como el gran acontecimiento que marca ese final del siglo XIX y el comienzo del corto siglo XX que nos dijo Hobsbawm, pero Hobsbawm, cuando observaba eso, lo que estaba observando es cómo la Primera Guerra Mundial sirve de catalizador para una serie de movimientos que van a caracterizar el siglo XX y que ya estaban preñados en sí mismo en aquel año de 1914. De manera que, ¿cómo sería el mundo de 1914? Yo creo que si hay una palabra que define el mundo en 1914, esa palabra es modernidad. Y la modernidad, más allá de que yo hiciera aquí una enumeración de caracteres de esa modernidad, quisiera fijarme en una serie de acontecimientos y sucesos a modo de pintura impresionista, digamos, que tracen un esbozo de lo que sucedió por entonces. En primer lugar, quisiera fijarme en la física cuántica. Creo que hay una sesión dedicada a cuestiones físicas y por tanto no voy a explicar la física cuántica, simplemente señalar qué implicaciones tuvo digamos, las teorías de Planck, Einstein, Heisenberg y la definición de la estructura del átomo de Bohr y Rutherford en 1912 a efectos del pensamiento, que es lo que me interesa, ¿no? Ahí ya saben que la cuestión clave es la física cuántica de Einstein, que para los, no sé si hay físicos aquí de la sección de física, bueno, si hay algún físico que me perdone, pero para los que no somos físicos, básicamente lo que vino a demostrar es matemáticamente que un objeto con masa, cuanto más se aproxima a la velocidad del sonido, a la velocidad de la luz, el tiempo pasa de manera más despacio. De manera que esa variable espaciotemporal lineal que había caracterizado la física moderna, si quieren desde Galileo, continuando sobre todo por Newton, pues quebró en ese momento de 1905-1916, que es cuando Albert Einstein define la teoría especial y general de la relatividad. Eso tiene una serie de consecuencias en todos los órdenes. Yo quisiera fijarme aquí en la filosófica, que básicamente, y los filósofos que hay en la sala que no se pongan nerviosos, abre las 2 grandes autopistas que van a abrir el pensamiento filosófico en esa primera mitad del siglo XX, si me apuran. Y es, si Einstein, estoy simplificando obviamente, si Einstein muestra que esa realidad física que pensábamos mensurable y que había caracterizado toda la edad moderna hasta el pensamiento filosófico positivista de finales del XIX, es decir, solo existe lo que puedo demostrar, Einstein muestra
que, bueno, que no, la realidad plástica no es tan cierta como parece. Eso filosóficamente lo que genera es esas dos grandes autopistas. Es decir, solo puedo estar seguro, dicen los filósofos, de mi propia vida. Es verdad que esta realidad plástica ha demostrado el señor Einstein en términos matemáticos que no es cierta, o que es incierta, o que no es del todo cierta, si prefieren la expresión. Pero de lo que sí tengo una certeza absoluta es de mi propia vida, y ahí es donde se abren las grandes corrientes de filosofía raciovitalista. Desde nuestro Ortega, el ser humano como ser biográfico en un contexto circunstancial, a sobre todo y ante todo, Ser y tiempo de Heidegger, donde no solo habla de la vida, ante la cual el ser humano se enfrenta a una serie de diferentes posibilidades, ante la cual elige y por tanto condiciona su propio devenir histórico, a aquella imagen que se utiliza en ocasiones de somos arrojados a una obra de teatro y por tanto el ser humano será capaz de vivir la vida en base a saber interpretar qué papel tiene que jugar en esa obra que contempla toda la historia de la humanidad, o la otra gran corriente, que es la existencialista, en su triple o en su doble vertiente, la agnóstica y atea. Sartre vendría a ser la gran caracterización, o aquellos otros que dicen, bueno, como la única certeza que tengo es, además de la propia vida, la muerte, esto demuestra también que debe haber un más allá, y hacen todo tipo de interpretaciones deístas, que bueno, es la otra opción. Ahí están, digamos, las dos grandes corrientes. Pero si eso tuvo como consecuencia en el mundo filosófico la física cuántica, en el mundo artístico, lo que viene a generar es una reflexión que yo solo me voy a fijar en dos manifestaciones, a modo de ejemplo, pero extiéndanlo a todo lo que quieran. Por un lado, y esta es la más conocida, la pictórica, la de las vanguardias pictóricas, y es, si habíamos alcanzado la perfección del realismo pictórico a final del 19, si quieren con Zuloaga, que ya saben que es el pintor más cotizado del mundo en 1900, por eso hay tanto Zuloaga en Estados Unidos, cuando Einstein demuestra que esa realidad que los pintores prácticamente habían fotografiado en sus lienzos es incierta, lo que empiezan a hacer los pintores es a dialogar con la desestructuración de esas formas. El lienzo clave en ese momento es Las señoritas de Aviñón de Picasso en 1907, que abre la realidad cubista y que en el fondo, también sea algún historiador del arte que me perdone, pero en el fondo, de verdad, toda la vanguardia artística lo que hace es dialogar con esa desestructuración que pone en marcha Pablo Picasso. El otro ejemplo que quiero traer aquí a colación es el músico. Toda la música se había estructurado en torno a contenidos melódicos, de los pentagramas, de los tonos que venían a componer toda la música del romanticismo hasta, bueno, si quieren, desde el Renacimiento, pero vayámonos del romanticismo hasta 1913 para ser exactos, cuando Igor Stravinsky estrena La consagración de la primavera, donde, al igual que había hecho Picasso con la pintura, empieza a desestructurar las formas. No es la música dodecafónica de Berg o de Schoenberg, que es un paso más allá, pero es el inicio del diálogo que dará lugar a la música dodecafónica, y de hecho es uno de los grandes escándalos de la historia de la música, lo que sucede en aquel estreno de mayo de 1913 en el Teatro de Champs-Élysées en París. Por tanto, por decirlo en términos, digamos, cotidianos, cuando escuchamos música contemporánea, no es que no nos guste, es que su objetivo no es que nos guste, es un desafío intelectual. La diferencia está en que durante todo el siglo XVIII, XIX, si quieren, la música está creada para eso que hacemos nosotros habitualmente, para descansar, emocionarnos, disfrutar, deleitarnos con eso que concebimos como belleza. En el siglo XX no, porque precisamente cuando Einstein pone en marcha esa teoría cuántica, eso en el ámbito de la filosofía, de las ciencias, que es a donde quería llegar, lo que hace es cuestionar todas las pautas de moral y belleza y verdad que habían caracterizado el mundo en los últimos 500 años. Por tanto, en términos intelectuales, este es el mundo en el que estamos. A eso habría que añadir la otra gran revolución, que es la revolución de Sigmund Freud, de la psiquiatría o psicología, según lo quieran ver. No voy a entrar en las teorías freudianas, pues esto nos llevaría también toda la tarde.
pero sí quisiera destacar dos cosas en relación a el efecto que va a tener y en ese argumento que estoy tratando de desarrollar en relación a la modernidad. Y es las dos aportaciones que las teorías freudianas hacen a la historia de la humanidad en cuanto a, digamos, objeto de discusión. Por un lado, introduce el ámbito de lo sexual como una cuestión de ciencia, lo saca del ámbito tabú para convertirlo en un objeto de discusión científica y, por tanto, social. Y por otro lado, describe la neurosis con su tratamiento a través del psicoanálisis, que bueno, ya saben que se ha discutido infinito, no voy a entrar a esa discusión, pero sí me gustaría, porque es una característica de la modernidad, recordar que esa neurosis da carta de naturaleza a una cosa que nos ha afectado en el siglo XX, y que son las patologías nerviosas. La técnica ha avanzado de tal manera en esos primeros inicios del siglo XX, piensa en electricidad, medios de comunicación, modos de transportarnos, aviones, trenes, coches, etcétera, que hay contexturas nerviosas que no resisten ese cambio al que se asiste en esas primeras 2 décadas del siglo XX. De manera que empiezan a proliferar por todo el orbe, sobre todo europeo, sanatorios mentales, donde la gente va, hoy diríamos, a desestresarnos, aunque eso es un término de la segunda mitad del siglo XX. Entonces, el término era más, voy a salir de mi neurosis, que era lo que había puesto en circulación el profesor Freud, ¿no? Bien, y junto a ello, y ya empiezo la segunda parte de mi intervención, y solo llevo 10 minutos, pero voy a terminar, voy a cifrar algunos acontecimientos que sucedieron en aquel momento de 1914 que también ponen de reflejo cómo estaba cambiando ese mundo y cómo iba a condensarse allí todo lo que iba a ser el siglo XX. Por un lado, por ejemplo, la lucha sufragista de las mujeres. Ese año 1914, Mary Richardson entra en la National Gallery de Londres y se abalanza furibunda contra el lienzo de don Diego Velázquez, La Venus del Espejo, al que le inflige una serie de puñaladas, lo deja hecho unos zorros. Lo digo a propósito de cuando vuelvan a Londres se fijen en el lienzo, porque es una de las grandes obras de la restauración contemporánea. Uno no diría que lo dejó hecho un desastre. Bien, aquello lo que reflejaba era el increscendo en el que había al que había acaecido esa lucha por los derechos de la mujer. Ya saben, eso viene sobre todo desde finales del 19, surge en la ciudad de Manchester, un núcleo industrial y obrero, y a partir de ahí primero unas reivindicaciones, sobre todo en Londres, insisto, en Inglaterra, perdón, primero en salones de té, diciendo, bueno, nosotras somos iguales y tenemos la misma dignidad que los varones, y a partir de 1903-4 ya pasan a una acción violenta, solemos decir los historiadores, pero vamos, violenta quiere decir que si se cruzaban en Hyde Park las señoritas de alta sociedad sufragistas con un ministro del gobierno de su majestad, le arreaban con el paraguas en la cabeza, o si cuando paseaban por el Albert Hall le tiraban unas piedras, o en fin, violento. Eso es a lo que llamamos violento en ese contexto, ¿no? Lo más violento, si quieren, es el atentado contra la Venus del Espejo. Bien, la guerra lo que hace es, los hombres marchan al campo de batalla y la mujer puede acceder a esos ámbitos que durante miles de años le habían sido vedados y que desde luego en los últimos siglos se empezaba a hacer un clamor, ¿no? De manera que es en ese momento cuando la mujer accede a no solo la cultura, la universidad, sino a ámbitos de trabajo, porque antes de la Primera Guerra Mundial se pensaba que la mujer solo podía ser maestra, enfermera o asistente de laboratorio, venían a decir los manuales de urbanidad, y por supuesto buena mujer y buena madre, ¿no? Bueno, eso, como digo, cambia sobre todo en la segunda mitad del 19 y es con motivo de la guerra cuando eso funciona. Por cierto que ya saben que nos solemos fijar en el dato del sufragio femenino, eso son conquistas en los países nórdicos de 1906, 1908, Inglaterra 1918, España 1931-33, Francia 1944. Lo digo para que vean en el contexto que no estábamos tan mal. Lo que pasa es que luego llegó una dictadura que nos puso en cuarentena, nunca mejor dicho. Pero en esa hora de la modernidad estábamos en un posicionamiento análogo a las naciones de nuestro entorno.
también es el momento en el que se abre el mundo extraeuropeo. Voy a citar simplemente, o dicho de otra manera, el mundo deja de ser Europa. Cito simplemente: Estados Unidos emerge como gran potencia internacional, no solo porque intervenga en la Primera Guerra Mundial, como seguramente oirán a lo largo de este ciclo, sino porque, por ejemplo, en 1914 se produce la toma de Veracruz por los Estados Unidos en abril, ya en la presidencia de Wilson, o, y casi tan importante o más, la apertura del Canal de Panamá, que cambia la estructura económica mundial. Por tanto, en 1914 termina, y esto es otra simplificación, pero grosso modo termina el tradicional aislamiento de la política exterior norteamericana que alumbraba el siglo XIX, para, a lo largo del siglo XX, tener una política exterior que, como dijo Henry Kissinger en algún momento, básicamente luchó entre la pugna de el idealismo de su destino manifiesto, de tratar de expandir esos valores que entiende que Dios les manda transmitir por el mundo, ¿no?, de economía de mercado, libertad, democracia, que es como ellos han cifrado ese destino manifiesto, con la problemática del pragmatismo de los intereses comerciales, económicos, políticos y estratégicos de los Estados Unidos. No hace falta que digan nada más que piensen en el apoyo de los Estados Unidos a la dictadura de Franco, de Pinochet o Argentina. Ese es un ejemplo de cómo choca los intereses pragmáticos de los Estados Unidos en el contexto internacional con ese idealismo. Eso es una fricción muy obvia. Pero también Latinoamérica, que a comienzos del siglo XX tiene la posibilidad de desarrollar su propia modernidad, son productores internacionales de muchos productos, tiene sus propios intelectuales, etcétera, etcétera. También Japón, que ha ganado a chinos y rusos en 1895 y en 1905, y por tanto el mundo ya no es europeo. Termino con dos datos más. Por un lado, la irrupción del mundo nacionalista, y todos dirán, oiga, no, que el mundo nacionalista es del romanticismo, ¿no? Y digo, sí, efectivamente, es del romanticismo, la irrupción, digamos, de los tres grandes modelos nacionalistas: el legalista, el cultural y el etnicista. Pero fíjense en una cosa: lo que sucede el 28 de junio de 1914, más allá de ser la prenda que mecha la hoguera, la mecha que prende la hoguera, que dará lugar a la Primera Mundial, que también ejemplifica la supremacía del nacionalismo etnicista sobre los otros nacionalismos. Cuando Gabrielo Príncipe asesina a Francisco Fernando, está poniendo de manifiesto cómo los otros nacionalismos en el periodo de entreguerras van a sucumbir a el nacionalismo, digamos, etnicista, racial. El caso más obvio es el de Alemania, ¿no?, donde el espíritu del pueblo tenía que buscar su Lebensraum, su espacio vital. Pero piensen en Irlanda, donde el nacionalismo cultural sucumbe ante la Irlanda irlandesa, que trata de poner en marcha el IRA después del levantamiento de Pascua en 1916. O piensen simplemente en la era de las dictaduras. En 1921 hay en Europa y en el mundo 29 sistemas parlamentarios liberales. En 1936-39 quedan 7. Se van hacia procedimientos de estados autoritarios, de corte nacionalista y derecha. El caso Portugal salazarista, la España de Primo, todos los países de centro y este de Europa que empiezan siendo sistemas parlamentarios devienen en ese tipo de dictaduras. Y termino con la última referencia, que además sirve de introito y por tanto este cuadro impresionista para lo que se va a hablar inmediatamente después, es también el siglo de los intelectuales. El siglo en el que el intelectual viene caracterizado por su capacidad de compromiso, por su capacidad de denuncia y por su capacidad de movilización. Y ahora se va a hablar, y yo no voy a entrar en ello, en cómo esos intelectuales también se movilizan ante la guerra. Como yo no voy a hablar de esto, sino que va a ser un tema que se va a tratar ahora, sí, déjenme plantear, digo, para la discusión, y doy pie también a mis colegas a margen de discusión en el terreno, y dado que yo he estudiado Marañón y toda esa generación, una de las cosas más llamativas de esa generación es que buena parte de ellos son de formación germanófila, porque se han formado en Alemania, Ortega o Marañón, sin ir más lejos, y por tanto sus afectos intelectuales están allí, sus maestros, sus libros de referencia, etc.
en la guerra son aliadófilos y por tanto tienen esa honestidad intelectual de quitarle la razón al agresor Guillermo. En fin, muchísimas gracias y espero haber conseguido dibujar ese cuadro impresionista que buscaba hacer en 15 minutos. Bueno, pues después de esta estupendísima introducción, que estoy impresionada, quiero dar las gracias al Ateneo de Madrid, muy especialmente a Alejandro Díez Torre, por haberme invitado a participar en esta mesa redonda que conmemora el centenario de la Primera Guerra Mundial, analizando el Ateneo polemista de germanófilos y aliadófilos. Y yo voy a tratar, mientras se va encendiendo esto, un aspecto relacionado. Bueno, en primer lugar quiero decir que efectivamente soy filóloga, pero mi especialidad es la filología alemana, lo digo porque lo van a notar mucho, porque se me nota mucho por el acento también, y la musicología, porque yo hice mi tesis, o sea, me doctoré en musicología y estudié también música, y lo que más he estudiado ha sido la recepción, es decir, cómo entra la obra de Wagner en España desde 1900 a 1915, y por tanto ese periodo lo conozco muy bien en España y concretamente en Madrid. Ahora no sé por qué esto me ha llegado. Y a raíz de todas estas investigaciones que realicé en torno a Wagner, pues encontré mucha documentación en la prensa sobre cómo entra la cultura alemana en España desde finales del siglo XIX hasta la Primera Guerra Mundial, que representa sin duda un punto de inflexión. Y bueno, como es sabido, aunque España se declarase oficialmente neutral ante la Primera Guerra Mundial, la realidad es que la guerra europea desencadena un enzarzado enfrentamiento entre dos bandos, que son los germanófilos y los aliadófilos, como vamos a ver, y esta batalla tuvo lugar fundamentalmente en la prensa, que sería como hoy en día el Internet, ¿no? Es donde se ve, como ha comentado Alejandro en la introducción, era una época de mucho debate, fascinante la verdad, que hoy en día desde luego en la prensa ya no se ve. Voy a mostrarles también en unas breves pinceladas, como ha hecho mi compañero Antonio también, cómo la prensa construye un referente alemán de esta manera antes y después de la Gran Guerra. Es el resultado de un análisis de la prensa que me hizo llegar a, bueno, vamos a ir más rapidito, a una periodización, que es esta que tenemos. De 1860 a 1900 observamos en la prensa, me refiero a la prensa diaria, los periódicos de todos los días, bueno, una progresiva popularización del referente germano en España. A partir de 1900 hasta 1905, una gradual inclusión de noticias alemanas en la prensa, hasta ahora casi inexistentes. 1906-1913, ahí sí que observamos ya un aumento espectacular de noticias y referencias a la sociedad, a la política y a la cultura alemanas en la prensa, y una admiración generalizada de la nación germana en España. Y en 1914, con el estallido de la Primera Guerra Mundial, se observa una polarización de la prensa aliadófila frente a la prensa germanófila y un brusco punto de inflexión de la admiración hacia el rechazo absoluto de todo lo alemán. Es decir, vamos a ver cómo se pasa de una inicial fascinación por Alemania en España a principios del siglo XX, por lo que representa, entre otras cosas, como ha comentado mi compañero, por la vanguardia que representa culturalmente Alemania, hasta un rechazo frontal a partir de 1914. Vamos a comenzar con el primer periodo, 1860-1900. Hasta los años 80 del siglo XIX, la política alemana de prensa en España apenas se hace notar, pero sí observamos ya una cierta proyección cultural a través de revistas, como por ejemplo, revistas que contribuyen a la popularización de autores clásicos y románticos como Goethe, Schiller, Novalis, Jean-Paul, etc., como la revista La Abeja, El Eco de Euterpe, en Barcelona El Nen, el Semanario Popular, etc. Por ejemplo, La Abeja, que esto es algo que igual sale luego a relucir, es una revista
que es la primera que introduce la cultura alemana, que traduce las obras literarias alemanas del alemán al español, es decir, no del francés al español como se venía haciendo hasta ese momento, porque hasta este momento digamos que la referencia cultural en España era Francia, casi diría punto, era sobre todo Francia. Francia es un referente cultural importantísimo, incluso para cómo entra la cultura alemana en España, puesto que entra al principio a través de Francia, a través de traducciones francesas, con todo lo que esto acarrea. Entonces, a partir de este momento se empieza a observar pues, que, bueno, que no se quiere que entre a través de un filtro francés, sino directamente del idioma alemán. Ya se empieza a conocer un poquito la lengua alemana. A partir de los años 80 del siglo XIX, con Bismarck en Alemania como canciller, el Imperio alemán comienza a considerar la política de prensa como un medio posible para ganarse las simpatías internacionales y comienza también a subvencionar los diferentes diarios españoles, porque se dan cuenta que se puede influir mediante la prensa en la opinión pública española. En lo que respecta al aspecto cultural, concretamente musical, la prensa recoge la recepción de una manifestación germana en auge desde mediados del siglo XIX en toda Europa, que es la música de Richard Wagner. Perdonen el acento, pero me cuesta decir Richard Wagner. La obra de Wagner es recibida en España desde los años 60 del siglo XIX como la vanguardia musical frente a la tradicional escuela italiana. La polémica que suscita su obra total puede seguirse en acalorados y fascinantes, son apasionadísimos enfrentamientos a través de los diarios y revistas de la época, así como repercusión en la estética musical y artística y en la formación de un grupo de apasionados defensores de su obra en España que utilizarán la prensa como medio para conseguir adeptos que se unan a la causa wagneriana. La popularización de la obra de Wagner en España contribuye indudablemente al interés por la cultura alemana en el sentido más amplio, y los estrenos, por ejemplo, de las óperas de Wagner se reflejan en las portadas de todos los periódicos, en primera página. Aquí, bueno, primero observamos iconográficamente, digamos, la foto de Wagner en muchas revistas, pues, de música, de literatura. Y aquí tenemos, por ejemplo, esto es muy interesante, en 1869 ya, porque lo traigo a colación porque esto, digamos, que sigue vigente incluso hoy en día, yo diría. Es la polarización entre el sur de Europa y el norte de Europa, aunque Alemania realmente no sea norte de Europa, pero para España siempre lo ha sido. Y responde un poco a la estética italiana frente a la germánica, que esto era la ópera y el belcantismo frente a la ópera vanguardista alemana representada por Wagner. Entonces, esto es un detractor de la escuela alemana, el que lo escribe, pero es muy interesante porque contrapone, por ejemplo, la inspiración al cálculo alemán, el genio latino al ingenio, la melodía a la armonía, el idealismo al realismo, la espontaneidad frente al estudio, expresión frente a efectos, tradición frente a innovación, sencillez, aglomeramiento, claridad, abstracción, etcétera, etcétera. O calor que se siente y no se explica, grandiosidad que se explica y no se siente. Bueno, es interesante porque, como digo, representa un poco la imagen de Alemania en España desde entonces hasta ahora casi, diría yo. Aquí, por ejemplo, observamos llegamos a 1900 y observamos cómo esta batalla entre lo alemán y lo latino, por decirlo de alguna manera, la gana lo alemán. Y aquí se titula esto El triunfo de Wagner, gran combate musical, es una caricatura de Schumacher, aparecida en la prensa, que muestra el asentamiento del wagnerismo en España. Y vemos, por ejemplo, a la izquierda de la imagen, vemos Il Puritano, Il Trovatore, pues todas las óperas italianas conocidas del momento, y a la derecha pues vemos la tetralogía de Wagner, Tristán e Isolda, etcétera, que es la que inicia realmente cuando se rompe la armonía, aunque luego efectivamente con Stravinsky y con el atonalismo se va a expresar ya de otra manera, pero en cualquier caso aquí vemos como la vanguardia musical, y no solo musical sino también cultural, pues cobra un protagonismo en España. En Francia fueron los escritores poetas, a través de una revista literaria, la Revue Européenne,
los responsables del wagnerismo en 1861 a través de el poeta Charles Baudelaire, los que fueron los iniciadores del wagnerismo, fueron literatos, no músicos, y en España fueron los, casi diríamos periodistas, bueno, los escritores del hecho musical, los músicos y los críticos musicales, los que a través de un incondicional amor por la obra de Wagner y una actividad proselitista en la prensa consiguen encender la chispa en el campo de la estética del arte, que es una chispa que en primer lugar arde entre los músicos y luego se propaga rápidamente por terrenos como el pictórico, el escenográfico, el escultórico, etcétera, etcétera, y provoca además una moda social, que esto es muy importante también, de grandes proporciones, que aunque no parezca tan relevante estéticamente, regenera, por ejemplo, los gustos del público en la ópera, que lo consideran, o sea, que acuden, por ejemplo, al Teatro Real con una actitud mucho más intelectualizada. Ya no acuden como con la ópera italiana, un poco a lucir modelito, sino acuden con los libretos de ópera traducidos y con mucho más respeto. Y digamos que la obra de Wagner llega, esto que hablo de la moda social, lo podemos ver aquí, por ejemplo, en un ejemplo. Esto es un concurso de disfraces en el Retiro, en 1900, el 3 de marzo. ¿Y quién lo gana? Pues lo gana un señor que se llama el señor Regueira, que iba vestido de Lohengrin, que es un personaje de Wagner, y a su bicicleta la había ataviado con un cisne. Pues es un ejemplo más de la popularización. Continuamos, 1900-1905. Bueno, aquí podemos observar, esto lo voy a resumir, era un poco lo que había comentado, como en la primera página de los periódicos, cosas como los estrenos de las óperas de Wagner, aquí ya es Sigfredo, de la tetralogía de Wagner, del Anillo de los Nibelungos, pues por ejemplo aquí en 1901, que se estrena Sigfredo, lo vemos en todos los periódicos importantes, El Español, El Nacional, El Heraldo de Madrid, La Época. En primera página se explica el argumento, incluso se hacen comentarios también un poco más estéticos, filológicos. Y también observamos un creciente, cada vez noticias relativas, por ejemplo, a los avances técnicos alemanes. Pues este es un ejemplo un poco gracioso el que he traído, el servicio de incendios en Berlín, pero es un poco, pues eso, son inventos que dan fe del proverbial sentido práctico alemán, ¿no? Como el aparato protector de agua para preservarse del calor que utilizan, que es como una ducha en la cabeza, que utilizan los bomberos en los incendios. Y bueno, que dan fe demuestra las mejores introducidas por, y esto lo cito, poblaciones extranjeras tan adelantadas como Berlín. Luego también, bueno, tenemos noticias relativas al Kaiser un montón, o por ejemplo, pues la visita del Kaiser a España en 1904, noticias relativas a la comunidad alemana. Y llegamos ya a 1906-1913, donde observamos un aumento enorme de las noticias alemanas en la prensa. Por ejemplo, hemos oído, mi compañera ha mencionado los avances técnicos. Bueno, pues se hace mucha relación o mucha alusión a los avances técnicos de la ciencia alemana. Por ejemplo, aquí tenemos avances médicos, el bacteriólogo Emil von Behring, que era uno de los creadores de la sueroterapia, etcétera. Luego, en el aspecto cultural, una vez más, la música, tenemos a Richard Strauss, que es la segunda visita que hace a España, sale en la prensa también en 1908, o este estreno es más interesante sociológicamente, el de Götz de Merung, el ocaso de los dioses, la cuarta y última jornada del Anillo de los Nibelungos, que se estrena el 8 de marzo de 1909 y genera multitud de caricaturas de todo tipo, también de alusión política en España. Aquí tenemos, bueno, la portada del ABC, la portada del Heraldo de Madrid, pero la más interesante es la portada de Gedeón, de esta revista satírica, que publicada el 14 de marzo, se trata de una enorme caricatura de 2 páginas que se titula El ocaso de los dioses y ¿quién será? Es lo que pone debajo, ¿quién será el encargado de dar el golpe a ese pobre Sigfredo que tiene tantos puntos vulnerables? Y el pobre Sigfredo es representado, que lo vemos aquí, por
el conservador Antonio Maura, entonces presidente del gobierno y artífice de la reforma de la administración local, que está aquí encarnada en la imagen por la Valquiria Brunilda. Esta es la administración local. Y bueno, Maura había ideado una ambiciosa reforma que había sido interpretada con desconfianza y se enfrentaba en este momento a duras críticas por parte de la oposición. Y la oposición, acechando a la pareja, la encontramos aquí, a ver dónde, aquí, los liberales Segismundo Moret representando a Günther y José Canalejas, que está aquí, ahí detrás, que es Hagen, o el viejo Alberico, que es Eugenio Montero. Veamos las caras de Eugenio Montero y eso es lo gracioso. Y bueno, en el Heraldo de Madrid también ya observamos, por ejemplo, cosas como esta, ¿no? Un gráfico que trata de demostrar la supremacía cultural de Alemania, que hoy en día hace reír, ¿no? Porque es exagerado, pero bueno, es muy interesante. Porque estaban en primera página de los periódicos. Aquí, por ejemplo, vemos un gráfico que analiza la proporción de analfabetos por cada 1000 reclutas entre los países europeos más importantes. Y el resultado es impresionante porque queda a la cabeza Alemania con un 0,2% y España en último lugar con un casi 400%. Que es una barbaridad. Y bueno, al mismo tiempo que se intensifica la influencia alemana a través de la prensa, es decir, hacia 1906, se constata también un creciente interés del gobierno alemán por el desarrollo de una política cultural exterior que se centrará en dos aspectos: la adecuada representación en el extranjero de la ciencia alemana y el fomento de la formación escolar alemana fuera de las fronteras nacionales. Y este aspecto se centra en los colegios alemanes. Aquí tenemos el de Madrid, que se funda, por ejemplo, en 1896, en principio para cubrir las necesidades de la comunidad alemana, pero luego también como colegio de influencia. Y el colegio pues fue ganando cada vez más prestigio y es muy interesante, y menciono algo que ha comentado mi compañero. Era considerado un colegio moderno y didácticamente eficaz. El número de alumnos españoles también crecía de año en año, y estos se componían de la élite social, hijos de ministros, diputados, etc. Y, por ejemplo, en la lista de padres de alumnos del colegio encontramos a personajes relevantes que se caracterizarán más adelante por su antigermanofilia política, como por ejemplo el conde de Romanones, que llevaba a sus hijos al colegio alemán, o Niceto Alcalá Zamora, también. Y bueno, este hecho revela ya la paradójica amalgama entre germanofilia cultural y germanofobia política, que será característica dominante de numerosos y destacados políticos, artistas e intelectuales españoles a partir de 1914. Y bueno, aquí tenemos otras noticias referentes a la cultura alemana, al teatro al aire libre alemán, las habitaciones de Goethe, otra escena del Fausto también, otra caricatura alusiva a la política española. Y llegamos ya bueno, esto es muy interesante, pero lo paso rapidito. La popularización de la cultura alemana dentro de la sociedad lo vemos también en los anuncios publicitarios, que hasta entonces eran inexistentes. Los anuncios publicitarios normalmente eran, si no eran españoles, eran franceses. Y aquí tenemos, pues bueno, desde las bombillas Wotan, con un nombre muy wagneriano, de la mitología nórdica, hasta la bebida de Malta Kneipp, pasando por las cámaras fotográficas Klapp, o las máquinas de coser Zinga, o la fábrica de objetos de metal Bernhof, la máquina de calcular Brunswiga, o incluso cosas normalmente relacionadas con Francia, como los perfumes o los polvos grasosos, y aquí los vemos de la casa Leichner de Berlín, o un montón de criaderos de perros de todo tipo. Aquí tenemos varios. Y llegamos a 1914. El 1 de enero de 1914 se produce un gran acontecimiento musical en toda Europa, incluso más allá de Europa, porque también en América. El estreno de la última obra de Wagner, que no se podía representar por varios motivos hasta este año. Entonces todo el mundo se apresura en estrenar Parsifal, la última obra de Wagner.
porque Wagner había dicho en su testamento que hasta 1914 no se podía estrenar. Barcelona se adelantó un poquito por el cambio horario, así que lo estrenó un poquito antes. Aquí en el Teatro Real se monta una impresionante en torno a este espectáculo. Y ese mismo día, por ejemplo, bueno, aquí tenemos varias caricaturas al respecto, y ese mismo año, en 1914, tenemos, por ejemplo, Heraldo de Madrid, la portada. Además de todas las portadas relativas al Parsifal, aquí tenemos una vez más otro gráfico que quiere resaltar la supremacía cultural alemana, que pone, aquí lo vemos, los libros en 1913. Y vemos el resultado, lo leo directamente, ¿no? Compara la proporción de libros y música consumida en España y en Alemania, y el resultado es: Alemania gasta, y además lo pone así subrayado, 10, lo pone aquí abajo, Alemania gasta 10 veces más en cultura, produce 13 veces más y exporta 20 veces más de libros que nuestra España actual. El año 1914, sin embargo, marca el punto de inflexión de la imagen de Alemania en España y dañará gravemente a Alemania como referente cultural en este país. Ya hemos hablado de los dos bandos, germanófilos y heladófilos, los defensores de la causa alemana, los germanófilos. Voy a resumir un poco, aunque a lo mejor luego va a salir a colación. Las características de los germanófilos, bueno, consideraban como virtudes características del pueblo germánico la disciplina, el orden, la organización, admiran los avances técnicos y científicos, la superioridad cultural romántica en materia filosófica, centrada en los autores clásicos como Kant, Schopenhauer, Nietzsche, musical, Beethoven, Schubert, Schumann o Wagner, literaria, Goethe, Schiller, etc. Y los detractores de la causa alemana, es decir, los aliadófilos, consideraban a Alemania como un pueblo primitivo, conservador, reaccionario, tradicionalista, además de violento y cruel, y critican acerbamente su militarismo inflexible y su férrea burocracia. Por su parte, los francófilos veían en la vecina Francia un modelo político moderno de progresismo liberal y democrático y admiraban el florecimiento actual de su cultura. Y los germanófilos criticaban este discurso, arguyendo en contra de la frivolidad, la falta de organización y el desorden propios del pueblo francés, acusándoles de ateos y corruptos. ¿Qué ocurrió? Que la mayoría de los intelectuales de peso españoles pertenecían al bando aliadófilo o antigermanófilo. Esto no fue obstáculo, sin embargo, para que muchos de ellos se reconocieran todavía admiradores de la cultura y ciencia alemanas. Pues porque efectivamente muchos de ellos se habían formado en Alemania: Ortega y Gasset, Fernando de los Ríos, García Morente, Julián Besteiro, etcétera, etcétera. Entonces aquí vamos a ver ya en la prensa cómo desde finales de 1914 la prensa se hace eco de las tendencias antigermánicas. Comienzo con esta caricatura de Bagaría, que me parece muy interesante porque es un aspecto cultural, pero lo que vemos es cómo vemos a Falla. Falla era también aliadófilo en este momento, pero esto no es lo importante en esta imagen, sino vemos a Falla en primer lugar, en primer plano, y en segundo plano, relegados, vemos dos figuritas que son Beethoven y Wagner. Wagner es el de la boina negra y el otro es Beethoven, que están ya como relegados a su antiguo pedestal. Y ahora lo importante es Stravinsky y el impresionismo francés, y Falla, que es un poco recoge esas corrientes realmente. Aquí tenemos más caricaturas bastante fuertes también. Y a partir de 1915 vemos ya en la prensa las simpatías por uno u otro bando a través de los manifiestos que se anuncian en la prensa, acompañados de firmas concretas de intelectuales y personajes relevantes de la España del momento. Son tres los manifiestos más importantes: el aliadófilo, el germanófilo y el antigermanófilo. El primer manifiesto, publicado en Iberia el 10 de julio de 1915, es obra, al parecer, del escritor Ramón Pérez de Ayala, titulado El Manifiesto de los Intelectuales Españoles, y en él los firmantes se hacen solidarios de la causa de los aliados en lo que ella representa, los ideales de justicia. La respuesta al manifiesto aliadófilo nos hace esperar. Bueno, puedo recordar que los aliadófilos serían personajes tan importantes o relevantes como
dentro de los intelectuales, Miguel de Unamuno, Ramón Pérez de Ayala, Benito Pérez Galdós, Azorín, Blasco Ibáñez, Leopoldo Alas Larín, Gregorio Martínez Sierra, Antonio Machado, Manuel Machado, o dentro de los pintores, Julio Romero de Torres, dentro de los músicos, Óscar Esplá, o también Luis Simarro, Manuel Azaña, por supuesto, Pepe Caset, Menéndez Pidal, etcétera, etcétera. Lo digo porque como todavía no se ha mencionado para contextualizar. La respuesta al manifiesto aliadófilo nos hace esperar. El manifiesto germanófilo, obra del entonces popularísimo comedógrafo madrileño Jacinto Benavente, se publica bajo el título de Amistad germano-española en La Tribuna en 18 de diciembre de 1915 y reivindica la grandeza de la cultura alemana por cuanto en grandísima escala ha contribuido y contribuye al progreso del mundo, en respuesta a las declaraciones de la prensa francófila, que trataban de desmitificar la aparente supremacía alemana en las artes y se remitían a supuestos estudios de profesores norteamericanos, que efectivamente ya empiezan a entrar también en la prensa, según los cuales los alemanes eran únicamente maestros en el arte de la guerra y en la música, siendo claramente menos brillantes respecto a Francia o América en arquitectura, escultura o en pintura, ¿no? Era como una batalla de a ver quién es más listo, ¿no? Según avanza la guerra, el 18 de enero de 1917 se publica en España el manifiesto de la Liga Antigermanófila, según el cual los antigermanófilos no se declaran germanófobos, pero sí contrarios a la política alemana. Y también es importante mencionar otro manifiesto de carácter antigermanófilo, firmado por los intelectuales de mayor renombre, en el 18, que es el manifiesto fundacional de la Unión Democrática Española, que perseguía el objetivo de la democratización de España a fin de que ésta pudiera ingresar en la Sociedad de Naciones. Y el llamamiento seguía también la línea provocadora de los anteriores manifiestos y continúa haciendo referencia a los germanófilos con verdadero desprecio, denominándoles, por ejemplo, seres inferiores en la escala zoológica y cosas así. Frente a ellos se encuentra la fracción del pueblo español que defendió durante la guerra al bando aledófilo y que, según este manifiesto, es la más inteligente, la más sensible, la mejor dotada en el sentido histórico y que no quiere ser confundida con la otra España pétrea e insolidaria y aspira a ser tenida en cuenta en los futuros consejos de Naciones Libres. Bueno, para finalizar, vamos a ver esta última imagen de Unamuno en la portada de España, el 1 de febrero de 1917, y vemos aquí el epígrafe: la garra de Unamuno apretando el cráneo microcéfalo de un troglodita germanófilo español. Y bueno, en conclusión, sorprende la vehemencia de las opiniones en los intelectuales del momento y su manera de involucrarse en una guerra no española, pero realmente lo más interesante y lo más sorprendente de todo esto que estamos viendo es que quizás por primera vez en la historia de España las figuras más representativas de la cultura, que lo ha mencionado ya mi compañero, y del pensamiento españoles toman parte activa en la política del momento. Y bueno, firman manifiestos, asisten a mítines, se dejan oír y sobre todo crean opinión. Muchas gracias. Eduardo González Calleja. Muchas gracias, profesor Díez Torre, por la invitación para estar en esta sesión del ciclo centenario de los intelectuales españoles de la Primera Guerra Mundial. Bueno, ustedes constatarán a partir de mi intervención que va a bajar notablemente la calidad expositiva y el rigor. Después de las excelentes intervenciones de mis anteriores miembros de la mesa y la sucesiva de profesor de la Torre, yo les voy a exponer un aspecto muy secuencial, casi menos relevante y con menos empaque que otros del debate en España de la Primera Guerra Mundial, que es los servicios de información y de espionaje y contraespionaje en España durante el conflicto mundial. Yo, curándome salud, les recomiendo que para ver una exposición de auténtico rigor sobre esta cuestión, se acerquen ustedes el viernes 5 de diciembre, porque hay una sesión monográfica sobre también los espías y servicios secretos en España en la Primera Guerra Mundial. Yo me remito a ello, pero yo lo que quiero exponerles a ustedes, en esencia, son un estado de la cuestión de mi última investigación,
que es explicar un poco el dispositivo de información y de espionaje francés y alemán en España durante la Primera Guerra Mundial, destacando una cosa evidente, ¿no? Que España se mantuvo neutral, pero como decimos en este libro que acabamos de publicar el profesor Polover y yo mismo, la guerra se nos metió en casa. Se nos mete en casa porque los intereses económicos del país estuvieron vinculados claramente a las potencias beligerantes y porque, por otra parte, España es el más importante país neutral. Es el abastecedor natural de productos agrícolas y mineros. Está en el cruce de dos espacios geoestratégicos clave, como son el Atlántico y el Mediterráneo, cuyo control es esencial para todos los países beligerantes. De modo que, bueno, pues España, por lo tanto, está metida incluso de forma no voluntaria en este conflicto, y ahí ya convergen los diferentes potencias en combate para establecer sus propios servicios de información y de vigilancia del enemigo. En el caso de la situación española, cuando Alemania desencadena de forma muy temprana la guerra submarina, pues va a obligar al resto de países beligerantes a establecer un complejo dispositivo de vigilancia y de detección de los submarinos para evitar justamente los torpedeamientos de los barcos esenciales, por otra parte, para un aspecto clave de la guerra mundial, como es el abastecimiento de las potencias beligerantes. De modo que lo que yo voy a explicarles a ustedes es un poco cómo funciona en esencia el dispositivo de información y de espionaje, que no es lo mismo. Una cosa es la información que se extrae de los diferentes observadores para vigilar las andanzas y movimientos del enemigo, otra cosa es el espionaje y el sabotaje. En sentido estricto, pues es el deshacer las actividades del enemigo en territorio extranjero y sabotear también algunas actividades de tipo económico y comercial. Yo creo que no erraría mucho si dijera que de las potencias aliadas que están implicadas en la guerra, la que realiza un mayor esfuerzo de movilización de recursos humanos y materiales para organizar un auténtico dispositivo de investigación y de vigilancia en España es Francia, ¿no? Lo que pasa es que la puesta en marcha de estos servicios de información franceses en la península va a ser una tarea muy complicada. Los franceses tienen una sensación de haber tenido durante largos años, incluso durante varios siglos, una especie de primacía cultural en España, y en cierto modo menosprecian la importancia estratégica que tenía la península para una guerra que al final acaba por convertirse en un conflicto prolongado. Esta sensación de superioridad y en cierto modo de que la guerra va a ser breve y por lo tanto no va a ser necesaria una intervención estricta en España, va cambiando cuando la guerra se hace larga y se revaloriza en su justa medida el papel a jugar por los países neutrales, sobre todo un país neutral tan destacado como puede ser España. Es entonces cuando el gobierno galo se da cuenta del terreno perdido respecto de Alemania, que desde antes de la guerra, como bien ha explicado en su intervención la doctora Ortiz de Urbina, pues tiene una importante presencia de tipo cultural, de tipo económico, y ha establecido una potente estructura de información y de propaganda en el país. De modo que, bueno, pues los franceses se dedican a organizar de manera muy apresurada un amplio dispositivo de vigilancia y de información que tiene su sede, como no, en los representantes de los ejércitos y de la marina franceses en España, los agregados militar y naval. Ya saben ustedes que el origen de los servicios de información de los ejércitos está en los estados mayores y, por lo tanto, en ese aspecto, la actividad de espionaje va a ser casi un monopolio de los militares hasta bien entrado el conflicto. En el caso español, bueno, pues la actividad se divide en esos dos sectores, el agregado militar y el agregado naval, que cada uno con sus funciones específicas. La del agregado militar se despliega fundamentalmente en las grandes ciudades, como son Barcelona, San Sebastián, Madrid, Granada, Sevilla, Salamanca o Valencia, centrada fundamentalmente en detectar los movimientos de los agentes enemigos, en detectar también actividades de contrabando, o en el caso de las zonas cercanas a las fronteras, detectar también el paso de contrabando de una parte a otra del país. Sobre todo se dedican a controlar quién accede o se incorpora a los hoteles, qué tipo de actividades de carácter propagandístico o de otro tipo tienen los países enemigos. Siempre esto desarrollado en actividades en tierra firme. En un país peninsular como es España, ubicado estratégicamente en el teatro de operaciones mediterráneo, cuyo puerto
cuyos puertos son el principal punto de partida del tráfico comercial hacia América y cuyas costas van a ser el escenario de la guerra submarina, pues es natural que gran parte del dispositivo francés de vigilancia fuese establecido en el litoral. Y ahí entra en danza el segundo gran sistema de información y de detección francés, que es el que está vinculado con la agregaduría naval. Es seguramente el dispositivo más amplio de todos los países en conflicto, que se establece a partir del año 15, sobre todo creando un servicio de información vinculado pues con otros ministerios, como son el Ministerio de la Guerra, evidentemente, y también la Sûreté. La Sûreté, saben ustedes que es la policía de seguridad en el país, en Francia, algunos de cuyos comisarios van a venir a España como expertos para la detección y el seguimiento de sospechosos procedentes de las potencias enemigas. Durante los 2 primeros años de la guerra, este servicio de información, digamos, vinculado con la Marina de Guerra francesa, es débil, es poco sistemático. En su origen es un sistema de vigilancia compartido y subvencionado por los ministerios de Marina, Asuntos Exteriores y además sufragado por iniciativa privada, que es una cuestión muy interesante, porque son las compañías francesas que comercializan y monopolizan la industria, digamos, de refinado y comercialización de petróleo, las que sufragan la mayor parte de la organización del dispositivo de información de la Marina francesa en territorio español. Son las compañías Desmarets Frères, de compañía, Fouquet y Provost, las 3 más importantes petroleras francesas en España, la que actúan de mecenas para organizar y subvencionar este tipo de organizaciones de carácter informativo en el país. Entre las actividades de este dispositivo de información está, por ejemplo, la vigilancia de los casi 50 barcos enemigos que se han internado en puertos españoles. Hay que tener en cuenta que barcos de austrohúngaros y alemanes que no quieren asumir el riesgo de navegar en aguas controladas por las marinas de guerra enormemente superiores de Francia y de Gran Bretaña, piden asilo en puertos españoles, quedan por lo tanto internados hasta el final de la guerra, cuando van a ser vendidos o entregados como botín de guerra a los países vencedores. Ese dispositivo, por lo tanto, de vigilancia portuaria y costera tiene un objetivo bien claro: es vigilar los movimientos de estos barcos, que se convierten muy rápidamente en centros de información y de espionaje alemanes o austrohúngaros en territorio español. En el verano del año 15 es cuando se organiza la primera oficina de vigilancia en España, que cubre en primer lugar la costa cantábrica. A partir de fines de ese año, ya la costa española se va a dividir en 5 sectores de vigilancia. Los que les enumero rápidamente: de Irún a Gijón, de Gijón al norte de la frontera portuguesa, del sur de la frontera portuguesa hasta Gibraltar, de Valencia a Cerver, y yo creo que no me queda, bueno, de Gibraltar a Valencia y de Valencia a Cerver. Son los fundamentales, dirigidos cada uno por jefes de sector que suelen ser militares o marinos en activo, y que digamos, tienen como misión organizar el dispositivo de vigilancia en cada uno de esos tramos de costa española, con la posibilidad de reclutar agentes exteriores, agentes españoles, digamos, entre sus relaciones personales, entre personas francófilas de su entorno inmediato o entre personas que estuviesen trabajando en empresas de origen francés. Estos sectores, estos jefes de sector, lo que hacen es enviar información sobre avituallamiento de submarinos alemanes, movimientos comerciales o de navíos sospechosos de estar vinculados con los intereses económicos alemanes o austrohúngaros, elaborar una lista de personas sospechosas a vigilar, y toda esta información va a ser canalizada desde estos jefes de sector a los cónsules de carrera de cada ciudad importante del país, que van a ser los que lo envíen directamente al embajador francés en Madrid. Por lo tanto, ahí tienen ustedes un dispositivo a mitad de camino entre lo civil y lo militar. Es decir, los observadores e informadores directos son personal nativo coordinado por jefes de sector que son militares franceses, pero luego esos militares envían la información debidamente organizada y clasificada a través de los cónsules a la propia embajada en Madrid. Sin embargo, digamos, lo que se ve claramente es que este dispositivo naval pues va avanzando y haciéndose más complejo con el paso del tiempo, y en España alcanza su momento culminante de máxima expansión a la altura de la primavera del año 18, poco antes de la llegada de las últimas grandes ofensivas alemanas en el frente occidental, la Kaiserschlacht. Pues es cuando comienzan a expandirse y llega digamos, a organizarse hasta 22 puestos
de vigilancia en la costa española, y se plantea la posibilidad que desde España también se extiendan los servicios de información y de espionaje hacia países de América Latina. Es decir, el centro de concentración de información que se establece en Madrid pudiese también actuar, por ejemplo, como centro, digamos, de información para Argentina y para México. Sin embargo, el agotamiento de la guerra submarina, desde inicios del año 18, ya los submarinos son un problema o una amenaza para el esfuerzo de guerra aliado, gracias en buena parte a la generalización del sistema de convoyes, conduce a un declive progresivo del servicio de investigación naval. Es decir, cuando ya la clave que motivaba o justificaba la vigilancia, que es la detección y erradicación de la amenaza submarina, deja de ser ya un problema de tipo militar al final de la guerra, la propia misión naval deja de tener sentido y comienza a redimensionarse, reduciendo sus efectivos de manera significativa. De modo que a mediados del año, a fines de junio de 18, los gastos de los sectores navales franceses en España se reducen un 25%, especialmente los salarios, que es lo que primero se recorta en este tipo de circunstancias. Esto, por lo tanto, en lo que respecta en términos muy generales al dispositivo de guerra y de marina que los franceses tienen instalado en España como principal país socio comercial y económico de España antes de la guerra. Hay otro servicio de información importante, evidentemente desde los aliados, que es el británico, como no puede ser menos. Como en el caso francés, su organigrama es muy similar. Se parte de la embajada, es decir, el principal responsable de la información y del espionaje es evidentemente el embajador, en ese momento Arthur Henry Hardinge, y que, bueno, pues uno de los personajes clave de los servicios secretos en España va a ser un individuo muy bien relacionado con el entorno palaciego y nobiliario español, Sir Percy Logan, que fue enviado a Madrid en el 16 con el objetivo fundamentalmente de detectar las actividades que relacionadas con el entorno aristocrático y sobre todo con el rey y sus relaciones habituales en palacio. Con los datos que recababa de la alta sociedad madrileña de la época, escribe este personaje, Sir Percy Logan, una carta semanal al Foreign Office sobre la situación del país, que también circulaba entre los grados militares y navales y el servicio de inteligencia ingleses en la península, y llega incluso a recibir esta información pormenorizada de cómo funcionaba la situación política en el país el propio rey inglés Jorge V. También, por lo tanto, el dispositivo de vigilancia británico es similar al francés: un embajador que lo coordina todo y dos responsables militares del dispositivo de vigilancia sobre el terreno. El jefe local de la inteligencia militar es un comandante, el comandante Grant, que ejerce de agregado militar en Madrid del 16 al 19, cuyo papel es muy importante porque en los primeros años de la guerra no existe un agregado naval en territorio español. Es decir, él un poco funge como agregado militar y agregado naval en funciones y tareas de espionaje. Sin embargo, donde está realmente la clave del servicio de información inglés en el territorio es en Gibraltar, donde realmente está el centro estratégico de información, el punto más sensible del dispositivo de defensa británico en el territorio, y se convierte pues un poco en el centro más importante y más activo de información y vigilancia, no referido solamente a la península ibérica, sino incluso al norte de África. Es el mayor Charles Julian Totten, el principal responsable de la gestión del servicio de información, no solamente en la península, sino en todo el Mediterráneo occidental. En Gibraltar reside el dispositivo de investigación y de vigilancia británico para toda la cuenca del Mediterráneo. Ante la ausencia de un agregado naval británico hasta la primavera del año 18, este personaje, el mayor Totten, pues se convierte en la máxima autoridad en asuntos marítimos y el oficial de inteligencia de mayor rango en España. Es el responsable, por lo tanto, de la red de informadores que los británicos tienen en la península, Baleares, norte de África e incluso llega hasta Grecia. Bueno, no les voy a aburrir comentándole la actividad de otros países aliados que tienen también servicios de información en España, pero lo que se ve claro por la documentación que he manejado de origen inglés y francés es que desde mayo del 17 existe un moderado y a veces suspicaz intercambio de información entre los distintos agregados navales y militares aliados, sobre todo entre británicos, franceses,
a partir de la entrada de Estados Unidos en la guerra, por supuesto norteamericanos e italianos. Sin embargo, no se llega a una coordinación real de esfuerzos sobre la información de carácter militar y naval hasta bien entrado el final de la Guerra Mundial, hasta abril del año 18, que es cuando se pone en marcha una conferencia permanente de agregados navales con sede en Madrid. Las reuniones las coordina el capitán de navío Berton Clark Decker, que es el agregado naval norteamericano, que llega a España en mayo del 17 para crear un servicio de espionaje y de vigilancia naval que va a ser enormemente activo en la última etapa de la guerra, porque es el que más medios materiales va a disponer. Eso lo reseñan con envidia los agregados navales y militares franceses y británicos, que el dinero que manejaba la misión naval norteamericana era incomparablemente mayor, y su capacidad para poder comprar voluntades evidentemente era mucho más potente que cualquier otro bando o cualquier otro país beligerante en este conflicto. Bueno, a estas convocatorias de coordinación asisten, por supuesto, los agregados naval británico, el agregado naval francés e incluso el agregado naval italiano, el capitán de corbeta Camperio, que bueno, pues, asume su misión naval a partir de abril del 16 y organiza un dispositivo de vigilancia y de información bastante parecido al sistema de vigilancia e información francés, dividido en zonas de costeras, cada uno con un informador central y él como coordinador de toda la actividad. Bueno, ¿cómo funciona la política de información del enemigo de Alemania? Pues resulta muy significativo que en el libro de memorias del jefe del servicio secreto alemán, el comandante Walter Nicolai, el jefe de la Abteilung 3B, es decir, el servicio de información del Gran Estado Mayor, no se haga ninguna referencia a España cuando habla del establecimiento del servicio de información alemán en países neutrales. Yo creo que no es casual este olvido, porque la península es una zona estratégica y económica en ese momento secundaria para Alemania, aunque con la intensificación del bloqueo aliado los recursos estratégicos españoles van a suscitar creciente interés para las autoridades alemanas. Hay otra cuestión que también puede favorecer el incremento de las tareas de información alemanas en España, y es que con el desarrollo del conflicto, pues por las deportaciones de países enemigos y los internamientos, la comunidad alemana radicada en España pasa de 5.000 personas a comenzar la guerra a aproximadamente a 40.000 a la altura del año 17. De ese universo de población refugiada en España, el gobierno alemán va a ir poco a poco recopilando y reclutando agentes para sus diversas actividades de información, vigilancia, sabotaje, propaganda, etc. Bueno, en este caso los servicios de información funcionan más o menos de forma similar a los casos francés y británico, es decir, son los agregados naval y militar, el teniente navío von Kron y el agregado militar capitán Ernst von Kahl, los que organizan el dispositivo de información alemán, que se divide en 4 secciones. En primer lugar, había un servicio político naval militar, que es el que dirigen directamente estos agregados naval y militar, que se dedica a observar los asuntos interiores de España y reclutar agentes locales, manteniendo un servicio de vigilancia permanente, por ejemplo, en los hoteles más importantes de Madrid y Barcelona, también incluso en Marruecos, dirigidos a los principales líderes rebeldes contra el protectorado hispano-francés, como son el Raisul y Abd al-Malik. En segundo lugar, hay una sección de propaganda que se concentra en el centro editorial más importante del país, que es en ese momento Barcelona, bajo el control del vicecónsul Albert von Karlovich. La tercera actividad, por supuesto, son los asuntos económicos. Se trata de captar empresas que pueden surtir de recursos alimenticios, por ejemplo, a la población alemana, creando sociedades instrumentales con capital alemán. Y el cuarto y último departamento de este servicio de información alemán era el servicio sudamericano, que residía también en Madrid y que se dedica a fomentar actividades comerciales, pero también el sabotaje, la acción política y la propaganda en los países latinoamericanos. Claro, una buena parte de este esfuerzo del dispositivo alemán de información y de logística va a estar en las costas, sobre todo porque en las costas es donde están los centros de contrabando, de comunicación radiotelegráfica
y también los centros de abastecimiento de submarinos alemanes, que al fin y al cabo son la clave por la cual el gobierno alemán le interesa establecer un centro de información sólido y potente en la península ibérica. Tengan ustedes en cuenta que el submarino de la época es una nave muy frágil. No tiene una autonomía de pocas millas y necesita ser abastecido de todo, no solamente de combustible, sino también de alimentos, etcétera, en cortos espacios de tiempo. De modo que la logística en las costas, incluso de países neutrales, es fundamental para que estos submarinos puedan seguir haciendo patrulla y hundiendo barcos enemigos. De modo que ese cometido, el cometido de abastecimiento de los submarinos, es el que se va a realizar con mayor empeño y con mayor intensidad. Al inicio de la contienda, el Servicio de Información alemán organiza pequeñas flotas con barcos de tripulaciones locales para facilitar suministros a los submarinos, por ejemplo en Cádiz, en Canarias y en Baleares. Entre otros, un gran contrabandista, un acreditado contrabandista como Juan March, comienza a hacer uno de sus grandes negocios actuando un poco como agente doble, actuando como fiel aliado e informante del gobierno británico, pero al mismo tiempo abasteciendo con su flota de balandros contrabandistas a los submarinos alemanes que merodean justamente por el archipiélago balear. En el año 16, este abastecimiento a submarinos, que es la clave, repito, de bóveda del dispositivo alemán en España, es organizado por un personaje que es el alférez de navío Virgen Canaris. Este señor, ya saben ustedes que luego va a ser el jefe de la Abwehr, del servicio de inteligencia militar en la época nazi, durante la Segunda Guerra Mundial, hasta que su ejecución al final de la contienda por estar implicado en el complot que intentó asesinar al canciller Hitler. Por lo tanto, este personaje, que comenzó su carrera como espía y agente justamente en España durante la Primera Guerra Mundial, es el que estructura este tipo de dispositivo de logística y de abastecimiento de los submarinos alemanes en etapas o en sectores, en 8 sectores. Que se articula, en primer lugar, en un nivel superior bajo el control del embajador, en un nivel intermedio bajo la atención de los representantes consulares o los empresarios alemanes residentes en cada localidad importante del país, y en un nivel inferior estarían los agentes ocasionales y locales, que solían ser pequeños empresarios dedicados al negocio de exportación que la marina alemana reclutaba precisamente para abastecer a estos submarinos que circulaban por las costas de España por lo menos desde febrero del año 1917. Para ir terminando ya, vamos a hablar ahora en realidad del aspecto más particular y posiblemente el más apasionante de todas las actividades clandestinas de los países aliados y de las potencias centrales en España, que es la guerra de los saboteadores y de los espías. Porque quizás el trabajo más reservado, el más clandestino y el más peligroso, lo efectuaron los espías y los saboteadores alemanes en España. Porque a diferencia del Entente, el Reich tenía numerosas razones para atacar intereses económicos y estratégicos aliados en España. Si uno se pone a ver los documentos del Servicio de Información alemán, están repletos de nombres en clave y descripciones de herramientas que iban a ser utilizados para sabotear industrias e infraestructuras en España, Italia y en Portugal. Por ejemplo, los túneles ferroviarios que comunican la frontera pirenaica, sobre todo el túnel de Canfranc, que está en construcción en ese momento, pero que es un lugar de tránsito de contrabandistas de ganado, son objetivos prioritarios e intentan ser destruidos en varias ocasiones. Una anécdota o un hecho muy relevante: en febrero del 17, justamente cuando comienza la gran campaña de la guerra submarina a ultranza, un submarino alemán famosísimo, el U-35, comandado por el comandante Lothar Arnaud de la Perrière, un comandante de origen francés, en un submarino alemán que va a ser el submarino con mayor récord de hundimientos de toda la historia. No va a haber nunca un submarino con tal récord de actividad ni en la Primera ni en la Segunda Guerra Mundial. Pues deja depositado cerca de Cartagena pues una serie de paquetes que contienen explosivos, detonadores, materiales particulares de sabotaje. Por ejemplo, incluso se llegan a detectar algunos agentes patógenos que son interceptados por los carabineros españoles junto con 2 agentes alemanes del servicio de sabotaje. Este tipo de operaciones
parece ser que fueron habituales en la época intermedia de la Primera Guerra Mundial, y eran dirigidas por el agregado naval Von Kron. Se trataba de traer a España cargas explosivas para intentar sabotear los cargueros que desde Bilbao o Santander iban destinados al Reino Unido, o por ejemplo también para depositar cargas explosivas en los barcos alemanes y austrohúngaros, para que en el caso de que quisieran ser incautados por autoridades españolas o por autoridades aliadas, ser hundidos antes de la entrega de estos barcos como prenda o como compensación por los barcos hundidos por los submarinos alemanes. E incluso en el año 16, el embajador alemán, el príncipe de Ratibor, recibe, y eso lo detectan el servicio de contraespionaje francés, la recepción de frascos de jabón marcados con las letras E y B, el término latino ecus y bos, es decir, para caballos y para bueyes, que son agentes patógenos de anthrax para infectar a caballos y bueyes destinados a la exportación. De modo que, incluso en junio del 16, se intercepta un telegrama procedente de la embajada alemana donde se sugiere contaminar los ríos de la frontera hispano-portuguesa con bacilos de cólera para cerrar las comunicaciones entre España y Portugal. Y se mandan incluso agentes patógenos de este tipo a Argentina para destruir la cabaña ganadera que iba a ser trasladada hacia Francia como material de guerra para el esfuerzo militar aliado. Sin lugar a dudas, aquí el agente más osado y más futuro, el que tiene más futuro de la campaña de guerra alemana, es Virgen Canaris, que es alférez de navío cuando comienza el conflicto, asciende pronto a teniente de navío. En noviembre del año 15 ya está en Madrid con la orden de crear esta red de colaboradores y de abastecimiento en puertos españoles, y que enseguida les sigue los pasos pues un agente del MI6. El MI6 es el servicio de contraespionaje británico, el agente Stuart Menzies, que al final acaba por ser el futuro jefe de la inteligencia británica en la Segunda Guerra Mundial. Se trata de descubrir el dispositivo de vigilancia y de abastecimiento alemán en España, capturando a su principal dirigente, que es el propio, teniente de navío Canaris, que rápidamente, cuando detecta la vigilancia, solicita su regreso a Alemania, cosa que consigue a bordo otra vez de este submarino U-35 en agosto del año 1916. Claro, en comparación con las rocambolescas peripecias de los agentes alemanes que destacamos y detenemos en nuestro libro, los espías aliados llevan una vida mucho más rutinaria, ¿no? No se trata de sabotear nada, puesto que gran parte de la economía española está al servicio de la Entente, sino que se abocan a mantener las posiciones conquistadas antes que poner en riesgo su situación de privilegio que tenía la Entente en la vida económica del país. De modo que, lo que se limitan es a tareas de contraespionaje, y en ocasiones a un contraespionaje que limita casi con la eliminación física del adversario. Las operaciones de eliminación física del adversario, de agentes enemigos, yo creo que no fueron frecuentes, pero existieron. Lo que sucede es que, claro, como los archivos han sido lavados y expurgados de la documentación más comprometedora, es difícil seguir el rastro de este tipo de acciones comprometedoras. Sí se tiene constancia, por ejemplo, de la actividad de los llamados escorpiones, asesinos a sueldo, del jefe de la inteligencia británica, el comandante Thornton, en Barcelona, y de un intento de asesinato por parte de los franceses en julio del 18 del barón de Roland, que es el jefe del espionaje alemán en la ciudad condal, que lo organizó el adjunto al agregado naval francés, pero que fracasó por culpa de una serie de bombones que eran utilizados como veneno, pero que eran tan malos que eran imposibles de ser tragados de manera normal. Bien, pero el papel de las mujeres merece mención aparte, porque siempre se ha hablado, yo creo que se ha hablado en exceso, de la actividad de la danzarina esta holandesa javanesa, Margarita MacLeod Cele, más conocida como Mata Hari, que en realidad fue una pésima espía a sueldo de Alemania, que al intentar hacer doble juego con Francia fue denunciada por sus propios jefes en unos telegramas bien conocidos que fueron interceptados deliberadamente para ser interceptados por la inteligencia francesa desde la Torre Eiffel, y que lleva a la detención en febrero y a su ejecución en los fosos del castillo de Vincennes en octubre del año 17. La contrapartida que la propaganda francesa realiza frente a Mata Hari es, para desmontar ese mito de la gran espía, que en realidad fue una auténtica calamidad, es la aventurera Marthe Richard, Marthe Bettenfeld,
que es una aventurera de origen alsaciano, que se incorpora al servicio de contraespionaje francés en la primavera del 16, es enviada a España y se hace amante del agregado naval alemán von Kron. Bueno, efectúa con él una incursión frustrada para transportar gérmenes patógenos de anthrax a la Argentina, como se acaba de decir. Tiene un accidente con él en la carretera de La Coruña, es descubierta por la propaganda francesa y tiene que huir precipitadamente del país a fines del año 17. Por cierto, esta aventurera acaba por ser diputada en el Parlamento francés y es una de las personas que consigue, como diríamos, quitar o legalizar el sistema de burdeles en la sociedad francesa, despenalizar las casas de citas como, digamos, dentro del sistema penal francés. Hubo otros muchos, ¿no? Hay otras féminas igual de emprendedoras y no menos avezadas que Martha Richter. Por ejemplo, una es Madame Drouet, que es Alice Schneider, que se hace amante de un capitán del puerto de Palamos, Ramón Regalado, y que pasa al servicio de contraespionaje francés algunos documentos comprometedores de que este capitán que está a cargo del puerto de Palamos está enviando información privilegiada a los submarinos franceses para que los barcos que salen de ese puerto fueran convenientemente torpedeados. Otro caso sonado del espionaje alemán en Barcelona es el falso capitán Clavijo, que desde ese verano del 16 suministra información también sobre movimientos de barcos mercantes a la inteligencia naval alemana. Y bueno, pues ahí entra también en danza no solamente el servicio de contraespionaje francés, sino la propaganda francesa. Es decir, sobre todo la prensa aliadófila, que se encargará sistemáticamente de airear todos estos escándalos del espionaje, reclamando, por supuesto, una acción enérgica del gobierno español respecto de la embajada alemana, que es la que encubre todo este tipo de actividades. Por ejemplo, digamos, en el Sol, por ejemplo, en el año 17, pone en evidencia los vínculos de la embajada alemana con grupos anarcosindicalistas. Es más, se revela que Solidaridad Obrera estaba siendo sufragada por los imperios centrales y que había habido complicidades sindicalistas, por ejemplo, en la huelga general revolucionaria de agosto del año 17. El Sol implica, entre otros, al segundo secretario de la embajada, el secretario Eberhard von Stoger, que va a ser, como saben ustedes, embajador, yo creo que es el segundo embajador en la España franquista, que es el que realmente pagaba a un anarquista como Miguel Pascual para poner en aprietos desde Solidaridad Obrera al gobierno de Conde de Romanones y estimular la huelga general de agosto del 17. Incluso la prensa aliadófila acaba por implicar al propio embajador, que va a ser acusado de connivencias con los anarquistas, hasta que los diarios aliadófilos van a ser secuestrados por difundir información lesiva para los países que están en ese momento en guerra. De modo que, este caso, como otros tantos, el caso Pascual, von Stoger, pues no sino el principio de una serie de escándalos perfectamente orquestados desde la embajada del Entente y desde las redacciones de los periódicos aliadófilos para denigrar y desacreditar la actividad de la embajada alemana y, por último término, forzar la expulsión de estos diplomáticos del territorio nacional. En junio del 18, la SOLI, la Solidaridad Obrera, y el Sol publican, por ejemplo, cartas muy comprometedoras del comisario de policía Manuel Bravo Portillo. Manuel Bravo Portillo es el comisario de policía que disolvió la Asamblea de Parlamentarios de julio del año 17. Es uno de los grandes jefes de la policía de investigación española en Barcelona, pero es al mismo tiempo quien facilita la información a los alemanes sobre los movimientos de barcos surtos en el puerto de Barcelona. Hay un caso que es detectado rápidamente, como es la información que envía a la inteligencia naval alemana sobre la salida del vapor Joaquín Mumbrú, que sale de Barcelona el 20 de diciembre del 17 y es torpedeado el 30 cerca de Madeira. La interceptación de este tipo de informaciones procedentes de este policía de Barcelona, pues va a encausarle, a inculparle como espía a sueldo de una potencia extranjera. Y Bravo Portillo va a ser encarcelado, pero no va a ser nunca juzgado. Va a quedar va a sufrir una atenuada condena de prisión, pero las presiones de ciertos sectores económicos y políticos del país le va a excarcelar en diciembre del 18 en medio de un escándalo
monumental, puesto que evidentemente era un espía al sueldo de las potencias de los imperios centrales. El escándalo sobre la actuación proalemana de este comisario Bravo Portillo condujo, además, a la elaboración de una legislación ad hoc para tratar de este tipo de problemas. El 6 de julio del 18 se promulga la Ley contra el Espionaje y de Defensa de la Neutralidad, la Ley del Espionaje en sentido popular, que amenazaba con multas de prisión con multas y penas de prisión a los agentes al servicio de potencias extranjeras, pero que en realidad imponía multas y penas mucho más graves a la prensa que tratase, digamos, de asuntos vinculados con el espionaje o que denigrase de algún modo a las potencias que estuviesen en conflicto. Es decir, es una especie de ley de mordaza que, más que combatir el espionaje, combatía la libertad de expresión que los periódicos desplegaban en la lucha a favor o en contra de los bandos en conflicto. Todos estos escándalos acabaron dirimiéndose en una prensa, más en la prensa, mejor dicho, que en los tribunales, porque ninguno de los espías de la época fueron juzgados y al final y en la postre condenados, ¿no? Y además por una razón muy sencilla: no se podía hacer otra cosa que denunciar a este tipo de agentes en la prensa, porque el gobierno español no disponía de un sistema de contraespionaje eficaz que pudiese salvaguardar la integridad nacional frente a los manejos de unos y de otros. Con lo que los servicios de inteligencia extranjeros siguieron campando en sus anchas hasta la finalización del conflicto. Ya termino con una reflexión, porque el legado del espionaje y del sabotaje de las potencias beligerantes en la Primera Guerra Mundial fue muy tortuoso para España, porque las redes implicadas en estas actividades van a dar lugar, con inconfesable apoyo oficial, a las bandas de pistoleros que protagonizaron gran parte de la violencia sociolaboral en Barcelona en la posguerra, que fueron, como saben ustedes, el preludio, la justificación y el preludio de la dictadura de Primo de Rivera. De modo que de esos polvos, digamos, del espionaje, sobre todo en Barcelona, llegan los lodos del pistolerismo patronal y sindical a posteriori, cuando los agentes a sueldo de los países beligerantes pierden el empleo al final de la Guerra Mundial y buscan un nuevo acomodo como bandas coactivas que transforman las relaciones laborales en el reino de la pistola a partir del año 1919. Pero eso es otra historia y lamentablemente aquí no la podemos abordar en este momento. Muchas gracias. Finalmente, Hipólito de la Torre comentará alguna cuestión que haya quedado pendiente. Bueno, quedan muchas pendientes, pero las principales se han tocado aquí. Ustedes están muy cansados, sin duda, y yo voy a procurar hacer una intervención casi enunciativa. Hacer una intervención brevísima, casi a modo de... ¿Cuál es la posición de España ante la Primera Guerra Mundial y cómo evoluciona o de dónde viene esa posición que desemboca en la neutralidad de la Primera Guerra Mundial? ¿Y qué significado tiene la neutralidad? En definitiva es eso, ¿no? Yo, muy brevemente, mis colegas me perdonarán porque ellos son ilustres investigadores del tema de una u otra manera, yo no. Y por tanto lo que voy a decir es archiconocido, ¿no? Pero yo creo que puede servir para encajar un poco los temas que aquí se han tocado. Es decir, el arranque se sitúa, desde luego, si uno se remonta al siglo XIX, a la Cuádruple Alianza, no sé qué, al año 70, al final de la Guerra Franco-Prusiana, pero yo creo que es el año 98, eso está sentado, ¿no? El desastre del 98 genera en España la necesidad de un propósito de la enmienda. Y además que nos deja al descubierto, porque deja al territorio metropolitano del Estado en condiciones de ser atacado por los británicos. Incluso por los británicos se menciona menos eso, hay un contencioso en torno a Gibraltar muy agudo en ese momento, y por los americanos, donde hay una situación de derrota, de indefensión y de sensación de que se necesitan alianzas, de que se necesitan amigos para defender los intereses propios. Esto es la primera conclusión. Y entonces a eso se apresta la diplomacia española, a la búsqueda de amigos fuera. Hay escarceos de distinta naturaleza, pero al final se impone lo que parecía razonable: el amigo inglés y el amigo francés no pueden ser otros, son nuestras potencias tutelares desde, desde la formalización de esa alianza que entonces fue ideológica, pero que era más que
que es la cuádruple alianza de 1834. Por lo tanto, estos son nuestros amigos, con estos tenemos que entendernos. Pero es difícil entenderse, porque ellos están enfrentados entre sí a principios de siglo. Y España no puede dar un paso que moleste al otro. Por tanto, nos inhibimos. Pero enseguida se entienden. Y en el año 4 se entienden. Y dan lugar a la formación, como saben ustedes, del bloque occidental, del entendimiento cordial entre Francia e Inglaterra. Estamos en el año 4. Y allí España da un primer paso y se inserta en las relaciones internacionales y consigue una zona en Marruecos y consigue lo que es más importante, la garantía de que estas potencias no van a hacer nada contra ella, que ya es mucho. Y esa situación prosigue en la conferencia de Algeciras, año 6, y en el intercambio de notas del año 7, de mayo me parece que es del 7, en donde Londres, París y Madrid se ponen de acuerdo para garantizarse mutuamente el mantenimiento del statu quo en el Mediterráneo occidental y el norte de Marruecos y el Atlántico que baña las costas de la península y de Marruecos. Por tanto, hemos conseguido en el año 7 salir del aislamiento, hacernos amigos de los poderosos y garantizarnos a través del poder de los poderosos la seguridad de la nación que peligró 7 u 8 años antes. Bien, este es el primer punto, primera fase. Ahí estamos. En el momento en que comienza la tensión de los bloques, a partir del año 7, sobre todo, quizá un poquito antes, pero ya empieza la tensión entre los dos bloques, la alianza de los imperios centrales y la entente cordial, a la que se suma en ese mismo año 7 Rusia. Por tanto, tenemos 3 países, Rusia, Francia, que forman un bloque, Inglaterra, y del otro lado la alianza, la doble alianza, la alianza entre los austrohúngaros y alemanes. Por tanto, y una crecida de las tensiones a partir del 7. Y ahí, al llegar al 7, España tranquila, se relaja, todo va bien, porque tiene al amigo inglés y al amigo francés protegiéndola. Bien, y tiene Marruecos, una dádiva que nos han dejado. Bien, segunda fase. Segunda fase es la fase que va del año 7 al año 13 o 14. ¿Qué es lo que pasa? Que España empieza a estar más incómoda y que empieza a sentir que tiene unas reivindicaciones más importantes que hacer, que ya son de carácter positivo. No solo es la defensa, sino España quiere ser algo, y la diplomacia empieza a moverse. Y empieza a estar un poco descontenta con los aliados, pues sobre todo con Francia, porque es muy insidiosa y porque molesta mucho a España y la rebaja en Marruecos y la ha recortado el territorio del año 4 en el año 12. Esto no nos empieza a gustar. Estos amigos no son tan buenos como creíamos, porque nosotros tenemos además necesidades de ser una potencia regional. ¿Y cómo? Hombre, tenemos Gibraltar. Queremos además Tánger, que había salido de la primitiva zona española y vivía en un régimen, de hecho, creo que todavía, no sé, de internacional. Y finalmente, hombre, nos gustaría ser hegemónicos en la península y por tanto tener mano libre en Portugal, donde hay una crisis política muy grave. Se proclama la República en el 10, antes han asesinado al rey Don Carlos y por tanto España tiene algo que decir y dejar que se vean las alas del águila sobre el conjunto de la península. Y esto es ya una actitud de inquietud, genera una actitud de inquietud. Y ahí aparece también la alternativa alemana. Casa con todo lo que has dicho. Lo que hemos visto, lo que sabemos los historiadores del periodo, más o menos, casa con lo que ya ha dicho, claro. Y yo entiendo, ¿es que es la propaganda alemana lo que mueve la germanofilia española a partir del 7 para adelante? ¿O es que esa germanofilia española está más dispuesta a aceptar el hecho alemán porque se ha creado por sí misma, buscando en Alemania la alternativa al sometimiento a que nos tienen entregados los franceses y los ingleses? Porque lo que aparece ahí entonces es unos objetivos para ser verdadera potencia regional que no casan muy bien con los controles de Francia y de Inglaterra sobre el país y sobre la zona, y que empiezan a mirar hacia Alemania como el aliado natural de España. Bueno,
Todo eso es así, y llega el 14. No voy a contar más. Llega el 14 y se impone la realidad. La triste, diría Azaña, realidad de España indefensa. Por cierto, que ese enorme intelectual, gran ateneísta, admirado por muchos políticos, que fue Manuel Azaña, decía también enormes tonterías. España. En las razones de la germanofilia, la neutralidad española es la manifestación de la indefensión. Pues claro, si tuviéramos 10 veces más capacidad defensiva estaríamos en la guerra. Claro, Andorra es más indefensa que los Estados Unidos de Norteamérica. Pero esto ha hecho fortuna, neutralidad forzosa impuesta por nuestra indefensa. Bueno, yo creo que pero esto ha hecho fortuna. La neutralidad es que somos poca cosa que vamos a hacer. La verdad es que en cierto es así. Pero hubo otras beligerancias, en cambio, de potencias mucho más frágiles o estados mucho más frágiles que se metieron en un berenjenal impresionante, como Portugal, como la propia Italia, como Grecia, por no decir los estados que se pusieron del otro lado, también Bulgaria, etcétera, y que lo pasaron después muy mal. Bien, en una palabra, la neutralidad nos frena esa carrera hacia el imperio, porque no podíamos entrar, no debíamos entrar. La opinión española radicalmente contraria, unánime, la única vez que ha habido unanimidad, yo creo, en la historia de España. No queremos ir a la guerra. Los políticos comprendían que nadie nos reclamaba ir a la guerra y nosotros no teníamos intereses sólidos, reales para ir a la guerra, y por tanto no se fue a la guerra. Se intentó vender un poco la beligerancia, una eventual o hipotética beligerancia, o vender sobre todo más una neutralidad benévola tanto a un bando como a otro, sobre todo a los aliados, naturalmente, porque dependíamos básicamente de ellos, como aquí se ha demostrado. Pero al final aquello no funcionó porque no había convicción. También los políticos eran partidarios todos de la neutralidad, unos más propicios a una neutralidad benévola a los aliados, Romanones, o dentro de su partido García Prieto, que era más neutralista y por tanto más germanófilo, si se quiere decir así, pero en general coincidieron. Y el rey se dio cuenta de que a pesar de sus espíritus, de sus velidades de grandeza, no debía moverse y no podía moverse de la neutralidad. Y ahí entonces, como en la fábula de la zorra y las uvas, puesto que no las alcanzo la vigilancia, no lo quiero, y lo vamos a sustituir por una labor humanitaria importante. Ahora bien, esa labor humanitaria fue importantísima y la neutralidad se tornó positiva y no mera negación por indefensión, como decía desacertadamente don Manuel Azaña, se tornó positiva gracias al esfuerzo de muchas personas y sobre todo a la voluntad política de hacerlo que tuvo el rey don Alfonso. Esto no cabe la menor duda, no cabe la menor duda. Como no cabe la menor duda que al servicio de ese esfuerzo humanitario que se hizo desde Palacio Real se desplegó una labor, unos tentáculos por todas partes de comisionados, de miembros de comisiones, etcétera, y del cuerpo diplomático que se movilizó al servicio de esta logística de labor humanitaria que se realizó desde España. Importantísima. Hay un personaje que es magnífico y que es muy poco conocido, y yo creo que debe ser conocido, porque no reconocemos, porque ni siquiera conocemos muchas veces a estos personajes. Me estoy refiriendo al que fue embajador en Lisboa primero y luego fue embajador en Bruselas, el marqués de Villalobar, un nieto del duque de Rivas, se llamaba Rodrigo Saavedra, y ahijado de la emperatriz Eugenia. El marqués de Villalobar era físicamente un desastre, deforme, los brazos, las piernas, lleno de hierros, se mantenía de pie gracias a una ortopedia muy elemental, etcétera, etcétera. Pero tenía un valor moral a prueba de bomba. Y puso de manifiesto ese valor moral en Portugal cuando estuvo de ministro unos meses antes de que estallara la revolución. Cuando estalla la revolución, él, en medio de la revolución, va a ver al rey Manuel y a ponerse a sus órdenes, a su servicio, a saber qué le pasaba, si necesitaba algo, cuando todos le habían abandonado, los ministros, los áulicos, los consejeros, todos. Y este hombre tuvo ese valor.
Bien, se comportó durante la República Portuguesa, durante los primeros años, como un verdadero agente conspirador para traer la monarquía. Eso es verdad. Y salió muy mal parado de allí porque los portugueses no le querían, porque era el representante del ideal intervencionista en parte del rey en Portugal. Y naturalmente en el año 14, en el año 13, salió y le mandaron a Bruselas. Y aquí que en Bruselas realizó una labor humanitaria impresionante. Probablemente solo hay otro personaje que le iguala en mérito, que es el que fuera después, llegaría a ser presidente de los Estados Unidos, Herbert Hoover, que fue también comisionado por su administración para de alimentos y de enseres a una población desprotegida completamente. Bueno, pues el marqués de Villalobar se ganó el aplauso de los belgas y tiene una placa en Bruselas recordando el reconocimiento del pueblo belga a la labor formidable de este ministro de España en Bruselas, de este insigne diplomático. Y la lectura es muy curiosa porque el Villalobar de Lisboa es un Villalobar que aspira a volver a la monarquía en Portugal, que conspira con los monárquicos, que de alguna forma traslada el espíritu imperialista de vísperas de la guerra de Alfonso XIII. Y el Villalobar del año 14 en adelante es el Villalobar que representa todo el espíritu y la fuerza del neutralismo humanitario que su propio soberano estaba encabezando. Bien, una última, dos precisiones más. Yo creo sinceramente que la neutralidad española debe ser objeto de una revalorización. No es por indefensión. Aquello estaba dentro de una tradición que venía de lejos y que nos proyectó en una tradición de retraimiento, de no intervención en los asuntos, sobre todo en las guerras, y que es nuestra tradición. Podrá ser mejor o peor, en nuestra tradición. Y se la llenó de contenido con esa labor humanitaria, que luego de alguna forma retoma la República en el internacionalismo ginebrino y en el espíritu pacifista que intenta imprimir a la política exterior española durante los primeros años 30. Y eso se ha prolongado, creo yo, hasta la actualidad. Por tanto, nosotros tenemos también una tradición y seguramente tenemos que honrar también a esa tradición. No podemos celebrar guerras, no podemos celebrar grandes acontecimientos bélicos como los franceses o los alemanes o los británicos o los portugueses, pero en cambio podemos celebrar que no tuvimos muertos como consecuencia de esa guerra. Es verdad que después la crisis del 17 nos cogió, que la guerra se nos metió también en casa y la gripe, y que la posguerra fue muy dura para España, pero fue tan dura o más dura para muchos países beligerantes que habían estado entre los vencedores, de modo que tampoco ahí hay una diferencia grande. La gran diferencia es que nos ahorramos muchos muertos y que imprimimos un sello humanitario a una cierta tradición de ensimismamiento en política exterior, pero que a partir de entonces se intentó que funcionase de forma más en positivo. Luego fue una guerra, y esto es lo último, desde mi punto de vista, fue una guerra muy distinta a la Segunda Mundial. La Segunda Mundial es una guerra querida por unos salvajes y no querida, pero que obligó a aceptarla a quienes querían detener ese espíritu salvaje. Esto es la Segunda Guerra. La Segunda Guerra era más fácil entrar porque había que entrar, unos para aplastar y otros para defenderse. Pero la Primera Guerra fue en cierta forma lo que yo calificaría de una frivolidad histórica. Nadie tuvo la culpa, pero hay una dosis de frivolidad grande. Lean ustedes, por ejemplo, vean ustedes las memorias de Stefan Zweig o El tiempo, ¿cómo es aquello? El mundo de ayer. Y es sorprendente cómo ese mundo de paz, de felicidad, de progreso, etcétera, etcétera, se convierte de una forma bastante frívola, entre comillas, en ese mundo desgraciado, tétrico de la guerra, que fue la Gran Guerra. No tendría más que decir. Bien, pues rebasado ya ampliamente un poco las dimensiones de un acto en esta
esta casa. Simplemente recordarles que tenemos una nueva mesa para rememorar otros aspectos, otras vertientes de esta encrucijada histórica que fue para España la Primera Guerra Mundial, el día 12, a propósito de los posicionamientos religiosos, clericales y anticlericales. Muchas gracias.